Buenas noches, bienvenidos a Punto Crítico, a esta tercera parte de este especial post-pandemia. En esta tercera parte se darán cuenta que la conversación se va a alejar un poquito de los datos fácticos para tornarse un poquito más filosófica con respecto a los orígenes de la sociología y de los contenidos de la sociología como ciencia. Se va a tornar un poquito académica esta parte, pero no por eso menos interesante. Los invito a ver esta tercera parte. Si les gusta lo que estamos haciendo, suscríbanse, es la manera de apoyarnos. Por aquí abajo está el botoncito. Y nos vemos mañana con la cuarta y última entrega de este especial post pandemia. Recordando todo esto, me viene a la mente el libro de Galeano, ¿no? Las venas abiertas de América Latina, el América libro, Latina. la Biblia de los sociólogos, digo yo. Acá La no Biblia. tanto. Acá somos neoliberales. Bueno, sí. Yo estuve en la universidad, la Universidad del Estado de Chile, pero tengo que reconocer Bueno, que Francisco, no te creas mucho. En la educación, en el chavismo, aún siguen marcadas por el eurocentrismo. Aunque muchos docentes y bla, 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 se crean, que se leyeron el Popol Vuh y todo ese tipo de libros, aún siguen marcados por el eurocentrismo. no, sí, a Ah, ver, te lo explico. Nosotros teníamos una matriz eurocentrista hace la década de los 60, pero los 80 en adelante esto es Estados Unidos en la academia. Y cuando digo Estados Sí, Unidos, incluso en lo local, cuando te hablo de la CEPAL, la Claxo, etcétera, no nos engañemos, por lo menos en Chile no voy a pretender una situación distinta. y tú sabes qué es lo curioso, Francisco, que el plan Cóndor se entrevera o se inmiscuye, comenzando desde la Facultad de Sociología de Argentina, en manos de Bruno Germani, y bueno, el plan Cóndor y bla, bla, De la bla. UBA, Sí. Entonces, no lo lo sabía. curioso, lo curioso, hay un libro que se llama El marxismo en Latinoamérica, de Néstor Cohen, gran sociólogo argentino, que se los recomiendo abiertamente, y ahí devela toda la historia de la sociología en Latinoamérica. O sea, cómo el marxismo fue volcado y cómo, de hecho, ciertos activistas marxistas y también estudiantes de sociología fueron asesinados gracias a la rebeldía en contra de ese sistema impuesto. Pero el plan Cóndor viene desde las facultades de Argentina. O sea, se esparce dentro de las Ya, academias, entiendo. gracias a Bruno Germani. Y bueno, y en Argentina se sigue estudiando y Bruno me, Germani, como un gran estructuralista, a pesar de que como actor político fue una mierda y que fue cómplice y también un apologista del imperio, se sigue hablando de Bruno Germani. ¿Sabes por qué? Para ¿De quién, mí es perdón? importante. Bruno Germani. ¿No era Gino? ¿Por qué es importante? Gino Porque es Germani, perdón, Gino importante Germani, la gracias. historia del Plan Cóndor respecto a lo que estamos hablando sobre la cuestión latinoamericanista? Es que en la misma época que se genera el desarrollo y la construcción de los Estados Unidos de Norteamérica con los 3 estados de la Unión, es entre Chile, parte de Bolivia, Argentina y una parte pequeña de lo que hoy día es Uruguay, se está debatiendo en 1776 los Estados Unidos del Sur, lo que se conocía como el Imperio del Sur. Eso es, yo tengo todo esto hiper documentado, porque cuando me encuentro con esto yo ya había egresado. Y por supuesto esto no se habla, esto no existió nunca. Sin embargo, uno es capaz de encontrar textos donde en 1700 y algo en Chile se producía cero, por ejemplo. Es decir, a lo que voy es que esa dominación, como tú dices que es de largo aliento, efectivamente sí, es de largo aliento, tiene matrices de diverso cuño, primero española, después eurocentrista, por deriva británica, actualmente estadounidense, quizá mañana sea china, o en una de esas hindú, lo que sea. A lo que voy es que efectivamente tenemos como desafío esto. En México está cerca de Estados Unidos, efectivamente, pero cuando nos planteamos hacia el continente, es Venezuela la puerta de entrada. Es decir, si nosotros miramos como miran Estados Unidos hacia el sur, la puerta del continente es Venezuela. Y si eso sí, lo tenemos, es eso. Es decir, den vuelta el mapa, en vez de mirar al norte, miremos desde el norte hacia el sur. La puerta es Venezuela. Claro, Ese es el truco. No hay. N, Y la puerta de entrada, ¿a dónde? A Brasil, también. Ese es el. geoestratégicamente estamos ubicados en un plano perfecto que colinda con el Caribe y nos comunica con toda América del Sur.
algo referente a lo que decía el uso de que hay una ventilación del eurocentrismo aquí en Latinoamérica, en particular en Venezuela, en el sistema educativo en primer lugar. Para ningún venezolano eso es un secreto. En primer lugar, digo el sistema educativo porque humildemente soy docente, soy coordinador de un liceo, es decir, en la educación media, y en la planificación de historia nunca se habla de tomosporos, lo que dictaminó el uso anteriormente. Nunca se habla de tomosporos. Es decir, que hay intereses conservadores dentro del mismo gobierno, porque ese índice económico, esa variable económica, sin duda, no se ha puesto en marcha discursivamente en el país. Están en unos que otros registros estadísticos económicos de Venezuela, pero hay que buscar a fondo para estar al tanto. Bueno, eso lo decía Juan Ramón, pero a nivel popular de tomosporos no se conoce nada, porque seguro hay maniobras conservadoras dentro del gobierno, de que, no sé, desconozco porque no quiere que yo desconozca esta fuente. Al igual que el tema de la zona de reclamación, la Guyana. O sea, nadie sabe Eso. cuándo se va a devolver ese territorio, que según él pertenece a los venezolanos. Pero legítimamente no hay una orden internacional, así como la lucha que ha tenido constantemente Argentina con las Islas Malvinas. O sea, no cabe en la cabeza que una persona que esté a más de 10.000 kilómetros de distancia de ese territorio sea el dueño de ese territorio. O sea, se me llega a la mente lo que históricamente fueron las conquistas. La primera capital que no estaba en el país de la capital era Río de Janeiro, capital de otro país. ¿Sabes que Venezuela también tiene una historia con capitales alemanes durante la colonia? Claro. Donde se entrega prácticamente un tercio de Venezuela al capital alemán. De donde nosotros somos, Francisco, de donde nosotros somos, hay una provincia o una comunidad que se llama Turén, y eso se llama la colonia alemana. Está a media hora de donde nosotros somos. O sea, ahí... César está mirando con cara de perplejidad. De lo que ocurre es que uno de los reyes españoles necesitaba comprar apoyos y uno de sus prestamistas eran alemanes. Y este rey le entrega la propiedad y la extracción futura de un tercio de Venezuela, básicamente. No, Francisco, entonces, y fíjate en este dato. La colonia de Turén es una de las comunidades, de las provincias, donde es el epicentro de deforestación del país. O sea, es donde hay más recursos para deforestar. O sea, es una colonia en la cual hay miles de millones de árboles de calidad para realizar cualquier tipo de rubro, qué sé yo, muebles, camas, casas, qué sé yo. Pero esa zona específicamente es el epicentro, ¿cómo te diría?, de deforestación. Por eso yo digo que la pelea aquí es semántica. La pelea aquí, más que todo acción, es discursiva. Porque lo voy a poner un ejemplo. ¿No recuerda cuando, bueno, no hace mucho, hace como 2 semanas, 3 semanas, Donald Trump dijo que no politicemos la pandemia? No politicemos la pandemia, había dicho él. Pero en marzo, él mismo argumentó que Venezuela iba a ser el desastre ante la pandemia. De alguna forma la politizó. Fue el primer politizador de la pandemia. Pero como está perdiendo la pelea ante la pandemia, él dice que no politicemos la pandemia. Porque no tiene discurso para defenderse. Claro está, ¿no? Y la politización al momento que dijo que era un virus chino. Ya ahí, obviamente, sí, hay una politización de la pandemia. Algo parecido a un profesor que nos da clase de Lucio y a mí, cuando hablaba sobre Marx, sobre aquella frase célebre tan radical, ¿no? Que los filósofos no han hecho, sino que interpretar el mundo y de lo que se trata es transformarlo. Lo que mencionaste es la 11ª tesis de Feuerbach, ¿no? Que dice... Sí, la tesis 11. Sí, claro. Con la que nos hacían orar en sociología, ¿no? ¿Sí? Terrible. Sí. La Biblia, el manifiesto comunista, no te lo leas nunca. Para mí es lo más sencillo de entender de Marx, el marxismo, pero además es de una claridad analítica y brevedad a la que uno en Marx no está acostumbrado. Claro. Bueno, de hecho, Marx, en uno de sus prólogos, cuando da la edición francesa,
tuvo que reeditar ciertas palabras porque decía que no lo entendía. Eso fue algo de lo más pedagógico de Marx. Yo creo que alguien que quiera leer a Marx debería entrarle por el Manifiesto Comunista, porque de hecho ya las tesis filosóficas de 1844 son complicadas. Sí. O sea, y bueno, y el Capital ni se diga, porque hasta el mismo Engels le manda carta. Bueno, Marx, ¿qué vaina escribiste tú aquí? Vale, yo no entiendo nada. O sea, explícamelo De como un hecho, niño. la edición castellana del Ella Fondo de Cultura enviaba Económica reconoce 600 errores de traducción. Es que bueno, ahí es muy manoseado los textos. O sea, lo mejor sería leerlo en su idioma original, ¿no? Yo aprendí de Marx gracias al Manifiesto Comunista a Engels y a Erich Fromm. Sí, Eric Fromm también es demasiado pedagógico, ¿no? Para hablar, Sí. parece un escritor de autoayuda. El hombre No, busca del futuro. no. Él ya resolvió lo que no No, pudieron pero los griegos. sí, ¿Cuál es el sentido de la vida? de la escuela de Frankfurt creo que es el más pedagógico. Creo Sí. que es el más pedagógico. Bueno, entre otros, George De la manito, Lucas, yo. Theodor Kahneman. Adorno. ¿Cuál uso? Discúlpame. ¿Quién? Eric Fromm. Ah, Erich Fromm. Otro, mira, Tiene un libro que se llama El miedo a la libertad. claro, No, yo lo leí por Marx y el concepto del hombre. claro, Ese texto es hermoso y breve. Comenzando en mi fiebre de la sociología, siempre nos abocamos a los autores europeos, pero una vez que tú consigues material nuestro americano, wow, tú dices, pero ¿qué hago yo leyendo traducciones que no sé si son verdaderas cuando hay gente que desde nuestro idioma está haciendo una exquisitez, o sea, desentrañando las estructuras del marxismo? Y bueno, yo tengo uno sobre el pedestal, que no lo sigo al pie de la letra, pero se me incitó a ver el marxismo de otras perspectivas, que es Ludovico Silva. No sé si lo han leído, se lo recomiendo. Es un autor venezolano, creo que uno de los mejores interpretadores del marxismo, porque él dice que no es marxista, ni Marx se creía marxista, y ahí argumenta lo de Henri Lafré, que él dice que era marxista, y él dice, bueno, pero si ni yo soy marxista. Y él dice que el altucerismo distorsionó o tergiversó las teorías marxistas, incluso le dictó nuevas leyes al marxismo. Y bueno, él es un anti-altuseriano. Él es un anti-altuseriano. Y bueno, ahí, por ejemplo, Mata Hanecker, autora chilena, también Sí. una de las grandes alumnas de Althusser, dicen que también se dejó llevar por esas corrientes altuserianas que estaban equivocadas. Mi padre dice algo similar. Una pregunta, muchachones. Perdón, ya aprovechando el viaje. Cuando era joven y bello, andaba en una clase que se llamaba Sociología Latinoamericana. Hay un autor, no recuerdo, por eso quiero preguntarle a ustedes si lo ubican, que decía que en América Latina debía haber una diferencia entre ciudadanos y habitantes. ¿Y quiénes eran quiénes podrían ser los gobernadores? Dice, él mencionaba que los hacendados o los oligarcas, ellos serían los ideales gobernantes. ¿Por qué? Porque Es una tesis platónica, de hecho. Sí, parece. Tienen una capacidad de administración mejor, y como tienen tanto dinero, su interés al ser gobierno ya no sería buscar dinero, sino ayudar a las demás personas. Sí, acá la gente que votó por Piñera dice lo mismo. Algo parecido al positivismo. No, de hecho, no va a robar, tiene plata. Es muy platónico, porque Sí. Platón decía que los que tenían que gobernar eran los aristócratas, o sea, los que tenían las aristas o sea, la capacidad analítica, lógica, para gobernar, y que tengan esa característica de filósofo, ¿no? Yo, de autores latinoamericanos, Maturana, Francisco, bueno, debe saberlo bastante, grandioso. Francisco Varela, creo que se llamaba el otro, que era conjunto con él que hacían la teoría de esa... Era la dupla creativa. Wow, qué bueno. Nosotros discutíamos mucho esa teoría del hombre... Francisco Varela era estudiante de Maturana. Sí, pero luego se volvieron amigos. Y de hecho, Leonor es la hija de Francisco. Sí, claro. La actriz. Por ahí también hay unos muy buenos, ¿no? Fernando Enrique Cardoso, Faleto. Con Enzo Faleto. Yo fui alumno de Faleto. ¿Cómo? ¡Yo era alumno de Faleto! Sí. Me iba tan bien. Faleto era una persona que te entraba a la sala, se sentaba con sus chaquetas. ya que estamos tocando,
Estamos tocando el corazón de la sociología. Es un tema que incluso yo siempre debatía acerca del positivismo. El positivismo, güey, eso se quedó creo que muy atrás. De El hecho, positivismo es necesario, pero no es la panacea, según yo. no. Mira. Bueno, la pregunta para aperturar el positivismo, debate era lo ahora te siguiente. escucho. Ajá, el positivismo. ¿Qué creen ustedes que dejó el positivismo a la sociología? ¿Algo negativo? ¿O lo premiamos nada más porque le dio el nombre, la categoría sociología a esta ciencia, valga la redundancia? Creo ¿Qué que creen ustedes? la última, creo yo. Y yo creo que el positivismo tiene elementos, es divertido esto, porque es una jugada mortal, pero si alguien se leyó a Engels en el tema de la dialéctica del materialismo dialéctico, es que el positivismo con todos los vicios que tiene, el positivismo con todas las cosas que a esta altura nos permite tener una comprensión que muchas veces no es la reificación ¿cuál es el riesgo del positivismo? Que es en sí una reificación, pero te permite escapar a la reificación del VAR, por decirlo de alguna manera, de la opinión blanda, de la opinión inmediata. Esa es la gracia del positivismo. No es la panacea, porque también en sí una reificación y hay que tener cuidado. Sí, pero en el fondo, claro, el positivismo no tiene ningún parecido al marxismo. Pero sí usan recursos similares. ¿Por qué? En primer lugar, el marxismo es anticristiano. Espérate. El marxismo igual. No es anticristiano. No es anticristiano. No. Hay un tema de traducción ahí con Marx y el opio. La traducción completa de esa parte de Marx pretende otra cosa, es decir, en un mundo que es tan perro, que es tan malvado, que es tan doloroso, ¿cómo le vamos a negar al hombre que acuda a esa dosis de opio? Es decir, que vaya y se tome el tramadol, el Vicodino, lo que tú quieras, claro, para aguantarse el dolor de esta existencia en el mundo capitalista tan perro. No. Francisco, no sé si has leído o César de la tesis de la historia de la filosofía de Walter Benjamin, cómo interpreta él el marxismo. Sí. Cómo interpretar el marxismo, de que dentro del materialismo histórico hay un enano que maneja las extremidades de ese robot, y ese enano es el cristianismo. Entonces ahí como que hay una explosión. Es que de hecho yo no concibo el marxismo sin cristianismo por una cuestión súper simple. Marx, antes de todo, estudió para ser pastor. Claro. Él era compañero de curso de Bauer. Claro. Entonces, además las tesis es el reino de Dios luterano en la tierra. La revolución proletaria es lo que en el luteranismo se estudia dentro de las tesis teológicas luteranas como el reino de Dios en la tierra. La justicia Lo que social. pasa es que Marx saca a Dios de la ecuación. Ese es el truco que él usa. Eso es todo. Claro. Esto es delicioso, estas charlas. Es que de hecho, a ver, el tema es que de hecho cuando tú lees a Lenin tiene dos etapas también. En la primera es antirreligioso, pero escandalosamente antirreligioso, y después se le pasa. Después entiende que el mundo tiene su trasiego. Su propia metafísica, ¿no? Su metafísica, bueno, su forma de entenderlo y de interpretarlo, ¿no? Porque él tiene unas publicaciones horrorosamente antirreligiosas, pero 3 años después se le pasa a Lenin. Gracias, Javier. Todo como que tenemos ese proceso ateísta, ¿no? O sea, como, sí, me incluyo, yo tuve mi proceso ateísta. Ya después como que no te importa, pues ya, pues, y si te sale de repente, sí, gracias a Dios, y ya, pues, ¿qué se va a hacer? ¿Qué importa, pues? ¿Qué importa? Todo el tema de la redención. De hecho, tengo un amigo de estos pentecostales chilenos ultra furiosos que lee a Marx, finalmente lo lee, y le dice, oye, este es el reino de Dios sobre la tierra. Y le dije, sí, pero no Bauer, le voy explicando, y no lo puede creer. ¿Por qué? Toda esta tesis que a él le habían enseñado que era monstruosa, que era una cuestión de la que había que salir corriendo, básicamente, de repente le conecta con todo lo que le había aprendido. Y le digo, pero si las categorías de análisis del marxismo
son materialistas en tanto y en cuanto analizan, pero no van al sustento de la creencia, sino que la reducen a una cuestión de sobreestructura, pero no es en sí una negación a priori en lo personal. En lo analítico les sirve como herramienta, pero Marx personalmente nunca le arranca la religión. No. Marx dijo alguna vez que lo viable de la religión es que te hace escapar de este mundo alienado, ¿no? Yo creo que lo de anticristiano no es adecuado al concepto. Yo creo que más bien es agnóstico, o sea, que no le importa subrayar de qué está hecho religiosamente el marxismo, porque el marxismo no está hecho de religión. O sea, el marxismo no le interesa la religión. Espera, arajémonos ahí. Concepto de religión, institución religiosa, ciencias sociales, Max Weber. Vamos para allá. Listo. Conjunto, aquello que dota de sentido. El problema que tenemos hoy día, y la distinción que hacía Carlos es correcta, pero que nos quedamos cortos acá, es la siguiente. Nosotros efectivamente tenemos una transformación también religiosa a nivel global, y la pandemia la va a reforzar. Me explico. En tanto y en cuanto religioso a dispositivos como ¿cómo queremos la comunidad? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué es lo que vale la pena? ¿Qué es lo que debemos consumir? No estoy hablando en qué creer. Estoy hablando en aquello que nos da sentido, como en esta sociedad me siento cómoda, habla de mí y yo hablo de la sociedad, en tanto y en cuanto genero interacción social. Es decir, como chileno de Chile, ¿dónde nosotros hacemos actos religiosos en Chile históricamente ante la pandemia? En el estadio y en los malls, en los centros comerciales. Porque en el consumo yo dotaba de sentido en un acto de consumo mi participación e integración social. ¿Cachai? Es decir, no estoy hablando solo de religión como cuerpo de creencias. Ahora, en tanto y en cuanto el marxismo, el problema que le pasa a la mayoría de los religiosos es que tampoco leen mucho sobre religión. Y hay muchos marxistas, y a mí me consta que ni siquiera se leyó el manifiesto comunista. Entonces, yo creo que es ahí donde hay que hacer un poco las distinciones en tanto y en cuanto a religión, porque nosotros como sociólogos tenemos que hacer esa separación entre la religión como institución y la religión como el cuerpo de creencias, muchas veces para entendernos, claro, personalmente. Sí, porque religión en su etiología, o sea, cómo está desentrañada la palabra, realmente tiene mucho que hablar, porque los incas, los mayas eran religiosos, porque religión en su etimología era religare, o sea, ligarse nuevamente con su creador. Entonces, religión como institución es el dogma que se instituye, valga la redundancia, para la dominación global. O sea, ¿cómo está utilizando? Claro, ¿cómo está utilizando? El término, ¿no? Y es parte, es uno de los brazos más fuertes. Claro, es uno de los brazos, Espérate, más fuertes. Estás hablando de la iglesia institucional burócrata, la religión como cuerpo de creencia. Hagamos esa precisión, por favor, por favor. Estoy diciendo la religión como institución, pero la religión en sí misma, o sea, la religión como palabra y como práctica de algunas otras culturas primitivas, no tiene nada que ver con esto que está sucediendo. Y yo creo que Marx ataca es a la religión institucional que busca dominar al hombre de manera pasiva. Que busca dominar de manera pasiva, y por eso que él dice, la religión es el opio del pueblo, pero no se refiere a la religión de los pueblos primitivos. No se refiere a la religión de los Dice que la religión es el opio del pueblo porque te ayuda a sacarte el dolor del mundo. Porque el mundo es tan terrible. Pero el mundo urbano, porque o sea, los incas no se querían sacar el mundo de encima. Los mayas no se lo querían sacar de encima. Los egipcios, no sé si los persas, no, porque tenían otra manera y otra cosmovisión. Sí, es que, a ver, todos los grupos humanos, para compartir valores, creencias, prácticas, necesitan dotarlo de sentido. Lo que nosotros desde Bourdieu hablamos de hábitos y las acciones que nosotros cumplimos dentro de esto, o lo que en el caso estricto, volviendo un poco a la deriva marxista, de lo que a mí me parece genial en la historia de la humanidad, que es el materialismo dialéctico, es que si bien partimos de una base materialista, nosotros entendemos, reconocemos el principio mental de transformación de la realidad. Es decir, que como decía Carlos, es semántico, sí, es verbal, pero también hay un proceso que tiene que ver con cómo tú eres capaz de integrar lo que ves en el entorno para transformarlo. Porque si fuera solo material, no habría proceso creativo. Y eso es lo que reconoce el materialismo dialéctico. Eso es lo que reconoce Engels
Creo que es el anti-Düring incluso, si no me falla la memoria. Bueno, y Ludovico también recalcaba y hacía hincapié en eso, que decía que Marx tomó el idealismo de Hegel y lo dotó de contenido materialista. O sea, antes de Hegel, bueno, era el idealismo y bla, 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 donde se cierran las bases sobre las cuales se cierra esa teoría, y Marx tomó esas bases teóricas y las dotó de sentido materialista. Y de allí, bueno, Hay una noción así, hay una noción a ese efecto. No hay que olvidar en todo caso que Marx tiene o sea, por lo menos el Marx joven y el Marx viejo, que es la primera distinción que nosotros nos enseñan. claro. Pero también no hay que perder de perspectiva algo que a nosotros se nos perdió en el tiempo. Marx, actualmente se encontraron 40 volúmenes más en los últimos 2 años. Es decir, nosotros entendemos que Marx escribió al final cerca de 80 libros y nosotros desconocemos buena parte de esa obra de Marx. Además, Marx gasta buena parte también de su vida escribiendo artículos en revistas de opinión, pero artículos menores, algo así como revistas de frivolidades, por decirlo de alguna manera. Él era buen polemista también. Claro. Y Marx tenía también un buen elemento que desgraciadamente hemos perdido en pandemia, que era tomar todos los días sagradamente una pinta de cerveza. Hay un testimonio que, bueno, está escrito en libros de historias biográficos de Marx, que lo difunde también mucho Dussel, que en la prueba que hacen en los últimos 2 años de la secundaria para ver cuáles son tus perspectivas, para que eres competentemente útil, y bueno, el sistema educativo. Y él en esa prueba escribe y dice, debo estudiar una carrera que ayude al mayor número de personas. O sea, Marx ya desde la secundaria tenía una visión socialista, por decirlo así, ya que el término está un poco trillado, ¿no? Comunitaria. Sí, bueno, comunitario también puede decirse. Pero ya tenía esa visión de que su objetivo como persona pensante y como ser que, bueno, ocupaba un espacio y que de ese espacio iba a desenvolver ciertos pensamientos, sabía que tenía que estudiar algo porque lo que estaba viviendo él no estaba bien. No estaba bien y necesitaba moverlo. Eso, Carolina y mi persona, cuando en nuestra época de estudiante, tuvimos la oportunidad de estar en la presentación de un libro de un marxista, sociólogo, que estuvo en muchos combates por la emancipación de su país, desde el País Vasco, no sé si los has visto o los has escuchado. Yo creo que han dado charla en Chile también. Sí, Iñaki de San Vicente se llama. Es Sí, un hombre que tiene como, bueno, él fue a nuestra provincia y dio la presentación de un libro que se llamaba Breve Historia del Comunismo y habló del papel de la mujer en el marxismo. O sea, un tema sumamente interesante y lo desentrañó desde la época antes de Cristo. Y, antes de que el ser humano habitara como ser con materia. O sea, en la época de Adán y Eva. O sea, cómo fueron las primeras revoluciones metafísicas, si queremos decirlo, porque no existía todavía el hombre terrenal. Y nosotros, a lo último de la conversación, como buenos estudiantes curiosos, que bueno, eran pocos los que eran curiosos, le preguntamos qué era para él Marx. Si Marx era un economista, si Marx era un filósofo, un sociólogo. Y él dijo, mira, Marx no es nada de eso, ni mucho menos nada de eso. Marx era un pensador que se sintió incómodo con su contexto y pensó, nada más. Y desde ese pensamiento hubo una reproducción y bueno, eso causó cierta Un polímata. Claro, entonces hay filósofos que argumentan y dicen que a Marx dentro del sistema lo quieren poner como alguien pasivo, como un filósofo que desde su silla se sentó y su mujer lo mantenía porque él era un vago. Así dicen muchos. Ni siquiera se han tomado la tarea de leer aunque sea el Manifiesto Comunista. Ni siquiera la tarea. Por ejemplo, cuando se defendía Marx en el Manifiesto Comunista, decía, se nos acusa de robarle la patria al hombre. Bueno, ¿cómo se le roba algo que no tienen? O sea, no tienen patria, ¿cómo le robamos la patria? Se nos acusan de querer desvanecer la familia. ¿Cómo se le desvanece la familia cuando alguien tiene 14, 18 horas trabajando y no tiene familia? Se nos acusa de, nosotros no queremos abolir la propiedad, queremos privada. cambiar. Entonces, de allí no hay quien pueda defenderlo o quien pueda vituperarlo si no lo ha leído. O sea, es como que, bueno, yo te voy a prejuiciar a ti sin conocerte. No puedo. Entonces, el sistema capitalista, de hecho, ha optado y ha agarrado esa pequeña lista del marxismo, por ejemplo, ese marxismo ateo, y lo ha colocado también porque dicen, bueno, los comunistas ateos. O sea, que aparte que vienen a jodernos el país, nos viene a joder también el alma o el espíritu.
O sea, esos son unos hijos del diablo. Y ¡pum! Ahí también estalla también cierta repulsión hacia el marxismo. Yo quería hacer la reflexión sobre el positivismo en paralelo al marxismo. No crea que soy positivista, ¿no? Pero hay que rescatar unos ciertos valores allí. Sobre el punto yo no haría una distinción tan profunda respecto a positivismo y marxismo. Yo creo que la distinción más profunda es respecto de no tanto el método de conocimiento, sino de la acción social derivada. ¿Por qué? Porque el marxismo efectivamente, personalmente, no es tan distante, sino que uno puede ser positivista y aspirar a cambiar el mundo. Si finalmente no es el pecado acá. Si el tema es desde dónde y hasta dónde nosotros partimos de un conocimiento positivista o partimos desde la militancia, que eso también es lo que nos enseña el marxismo, es decir, hay hartas, tiene muchas aristas desde donde asomarse, es decir, vamos a transformar el mundo a partir de la militancia o a partir del conocimiento que teníamos previamente, pero no lo vamos a revisar o si lo revisamos. Y esto va a ser la deriva del marxismo, como me citan acá Benjamin y por supuesto Trotsky, ni hablar después. Es decir, acá hay mucho derivado de esto. Ahora, el tema con Marx es potente para la sociología. Yo creo que en Chile, bueno, ustedes saben, en Chile se estudió mucho Marx, hasta ustedes saben qué años, y luego se estudió Parsons harto, pero ustedes se imaginarán a contar desde qué año. A mí me tocó, justo la época posterior era eso. Marx, Parsons, Weber. Eso era para mí la introducción a la sociología y por supuesto Durkheim. El caso es que es exquisito pensar en lo siguiente, esto es lo que me sucede a mí. Probablemente sí, sea solo una persona que pensó y se detuvo a pensar y era un polímata en materias como la economía, psicología, etc. Pero también es la Europa de mediados del 19, donde se van a encontrar estas personas a la escala, los Weber, Durkheim, incluso previamente otros autores que nosotros, por ejemplo, nunca hemos entendido el rol que jugaron, por ejemplo, algunos almorávides en la génesis de la sociología también como concepto de análisis desapasionado a la realidad sin prejuicio respecto a lo que estás investigando. Es decir, acá hay una situación exquisita cuando tú piensas en Marx, pero ojo que tenemos una pléyade de actores históricos de pensamiento no propiamente sociológico lo necesario, pero sí desde una perspectiva que nos aporta muchísimo, que uno va descubriendo con el paso del tiempo, y que de hecho además tiene esa ventaja no leerlo con el apuro de tener que leer a la facultad. ¿Cuál es mi defensa al positivismo? Lo siguiente, que el positivismo es nacionalista. Eso es lo que yo defiendo del positivismo, que nacionaliza, pero no cambia. Nacionaliza tanto que burocratiza, y eso también lo critico. ¿Ves? La nacionalización yo creo que no lleva a nada bueno. Producto de ellos, Hitler, no sé, digo yo. Y yo creo que hay Marx, que distinguir entre nación y patria. Y también, claro, yo creo que eso es lo primero que hay que distinguir. Claro. Porque los franceses cuando hablan de la patria, están hablando de la madre generosa. Y la nación es excluyente por definición. Claro. Claro. Es la madre generosa que recibe, que acoge, que recibe a la gente extranjera, etc. Esa es la patria. En cambio, la nación, claro, siempre es excluyente porque tú tenías algún tipo de característica, etc. Por eso, yo, además, personalmente, cuando escucho al peronismo hablar de nacional y popular, siempre hago el filtro de pensar en nacional por patria. Porque de hecho, el lema es la patria somos todos. Y por supuesto, cuando tú dices la patria somos todos, estás pensando en esa patria francesa.